Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de octubre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense esta mujer realmente, qué apropiado sin embargo lo que dice realmente, ¿no? Es una declaración que surge de una convicción muy íntima por parte de la mujer. Fíjese, lo escuchó a Jesús. ¿Y qué advirtió en Jesús? Y advirtió sabiduría, advirtió amor, advirtió todo aquello que hizo Jesús por todos. Eso advirtió. Por eso lo declaró de esta manera. Y por eso dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, Dios por naturaleza primera, Hijo de Dios, Verbo de Dios, asumió la naturaleza humana de una persona, de un ser humano, de una mujer, en este caso de María. Y entonces esa fe de María, porque por fe María realmente creyó el anuncio angélico, le creyó a Dios, le creyó a Jesús. Y entonces fue portadora, el seno donde realmente se encarnó el Hijo de Dios y asumió la naturaleza nuestra para redimirla, aquello que se había perdido por la incredulidad de la primera mujer, de Eva, porque se perdió ahí, se recuperó por la fe de otra mujer, por la fe de María, por la fe absoluta. María creyó, y creyendo mostró algo que acá Jesús está ponderando. Felices los que oyen la palabra de Dios y la practican. Y esto es lo que ponderamos, sobre todo en aquellos que realmente no solamente son escuchas y creyentes en la palabra que están oyendo, sino que la ponen por obra. Y al ponerla por obra, la encarnan. Y al encarnarla, Dios habita en ellos y ellos en Dios. Y hay entonces una verdadera unión entre Dios y la criatura. Esa unión que se da a priori en María, por ejemplo, la madre del Verbo de Dios. Por eso se le suele decir Madre de Dios. En ese sentido, toma la naturaleza del Hijo de Dios y permite que éste, por su fe, por la fe de María, se encarne en el seno de una mujer de fe. La fe de María la justifica delante de Dios, como la fe nos justifica delante de Dios a todos aquellos que mostramos una fe verdadera. Quiere decir, una fe que obra concretamente, que no se queda en palabras, en discursos o en teorías o especulaciones filosóficas. Una fe que pone en práctica todas aquellas cosas que recibe de la palabra de nuestro Dios. Por eso que las palabras de Jesús, sí, no niega esta declaración que hace esta mujer respecto de esto que acabamos de leer. Felices los pechos que te amamantaron y el seno que te llevó. No, felices sí, realmente, pero más feliz todavía son aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Fíjese, caso de María y de tantos otros que realmente han oído la palabra de Dios y la han llevado a la práctica y llegan a ser testigos de la vida y partícipes de esa vida que se recupera por la fe. Y en este caso primordial por la fe de María, la fe en el anuncio de Dios, en la palabra de Dios, la fe que justifica, la fe que nos hace verdaderamente felices. Así lo declara nuestro Señor Jesucristo, como en otras oportunidades que leemos también en los Evangelios. Fíjense que en cierta oportunidad se acercan también a Jesús, que estaba con sus discípulos, su madre, María y los hermanos.
y querían verlo. Claro, estaba rodeado en lo inmediato por los discípulos y también por mucha gente que se acercaba a escuchar la palabra de Jesús. Entonces era dificultosa el acercamiento. De ahí que entonces le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos quieren verte. ¿Y qué dice Jesús? Fíjese, estas declaraciones de Jesús no niegan para nada la intención que trae, por ejemplo, en este caso María. No la niegan, pero sí la amplían. ¿Qué dice Jesús en aquel momento? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es verdaderamente la familia de Dios? ¿Quiénes son verdaderamente aquellos que agradan a Dios? Y aquellos que, y señala a los discípulos en este caso, que estaban cerca de Jesús y que estaban haciendo. Estaban oyendo la palabra del Maestro. Más felices son aquellos que oyen la palabra. Estamos siempre en la misma declaración de Dios y la practican. Y este es el secreto de la vida, hermanos. En esto consiste todo el misterio de la vida que se revela en Cristo Jesús. Cristo el Verbo, la palabra, vino a hablar. Dios habló por su Verbo y nos habló a nosotros. ¿Lo hemos escuchado? Bueno, si lo hemos escuchado y hemos creído, vale decir, si ponemos por obra aquellas cosas que hemos recibido audiblemente de parte de nuestro Señor, es que verdaderamente la fe ha estado en nosotros. Estamos en fe, agradamos a Dios, somos justificados delante de Dios y somos felices entonces. Porque ahí comienza una vida nueva, una felicidad que llega a ser plena, algo que en definitiva nos traslada plena y totalmente al reino de la vida. Corta la declaración de Jesús en este pasaje, que también es muy cortito. Sin embargo, fíjense que tiene mucha miga, tiene mucho para pensar de parte de nosotros, y más que para pensar, que hay que pensarlo también desde ya, mucho para obrar, para hacer. Hagan como Él les dijo en cierta oportunidad, en las bodas de Caná le dice la Virgen, aquellos que no tenían vino, como le dijo María a Jesús, no tienen vino. ¿Para qué precisan el vino? ¿Para qué precisan el vino? Para celebrar la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la vida. ¿Cómo la celebran? Y la celebran con el pan y el vino, con el cuerpo y la sangre, con el alimento beatífico, con aquel que nos trae la vida y que es la vida y que en definitiva es integrarnos a la vida y la vida integrada plenamente a nosotros, por causa del amor de Dios y la gracia plena del Dios que nos ama. Felices los que hacen la voluntad de Dios.